Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría, por un lado, felicitar al equipo organizador de este festival por llevar a cabo esta interesante iniciativa que pone de manifiesto la relación entre distintas disciplinas artísticas y, por otro lado, agradecer la invitación a participar en esta mesa, bueno, a los integrantes que nos encontramos aquí. Hoy nos acompañan dos estudios de arquitectura con base en la isla de Tenerife, estudios jóvenes, unos más que otros, de una escala pequeña que trabajan casi como artesanos. Fieles a la idea de dar respuesta acorde a cada cliente, como si de un traje hecho a medida se tratase, y del interés del trabajo en detalle, del control total del proyecto. De alguna manera, aunque con recorridos muy distintos, estos estudios hablan idiomas similares. A mi izquierda tenemos a Deyene González Uriarte y Fernando Arocha, fundadores de Estudio FADG. Deyene González Uriarte es arquitecta por la IE Universidad de Segovia, que tras finalizar sus estudios se incorpora al despacho londinense de Amanda Levet, desarrollando proyectos como el Museo de las Artes y Tecnología de Lisboa o la renovación de las Galerías Lafayette de París. Fernando Arocha Ferreiro es arquitecto por la Universidad Europea de Madrid, colabora con distintos estudios de arquitectura en Madrid y Londres, entre los que destacan André Jaque, Yael Reiner y Peter Cook, o Amanda Levet. En 2018 participan en el concurso para la rehabilitación del Palacio de Carta, en Santa Cruz de Tenerife, obteniendo el primer premio. Desde ese momento, Deyene y Fernando fundan Estudio FADG, desde donde desarrollan proyectos de arquitectura, concursos o colaboraciones con despachos de Canarias, País Vasco y Reino Unido. Buenas tardes, Fernando y Deyene. Muy buenas tardes. A mi derecha se encuentra Fernando Aguarta, arquitecto por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y fundador, junto a Javier Pérez Alcalde y José Floreal, de Equipo Olivares Arquitectos. Estudio con una dilatada y reconocida trayectoria que desde el año 2000 ha trabajado con especial interés en proyectos de vivienda unifamiliar, vivienda colectiva y de rehabilitación del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Su obra ha sido publicada en numerosas revistas nacionales e internacionales y han sido seleccionados en varias ocasiones a los premios Manuel de Orá, obteniendo una mención en la categoría de Obra Nueva Vivienda en su última edición, del 2008 al 2017, por su proyecto de Casa Cris. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno, una vez hechas las presentaciones, arrancamos con esta mesa de debate que lleva por título Arquitectura en tiempos de COVID-19. Organizaremos esta mesa en 3 bloques temáticos y, en primer lugar, me gustaría abordar la cuestión que desde la práctica de la actividad profesional de sus estudios, ¿cómo ha afectado la pandemia a esta actividad? Le doy la palabra, pues, por ejemplo, a Fernando y Deyene. Bueno, la pandemia, buenas tardes a todos. La pandemia nos afecta un poco, nos coge a todos por sorpresa, yo creo, porque de un día para otro, o de un viernes a un lunes, pues de repente hay que cambiar esas dinámicas de trabajo y pues casi como que no hay tiempo de ponerse al día, ¿no? Y entonces pues enseguida nos encerramos en casa, portátiles, conexión remota con el estudio porque no tienes los programas en casa y un poco pues nos adaptamos como podemos, ¿no? Eso en cuanto al día a día de trabajo en el estudio, ¿no? Del desarrollo de proyectos. Pero está la otra parte de la profesión que es el control, la dirección de las obras, que en un principio cuando empieza la pandemia no para, ¿no? Y continúa y además hay unos esfuerzos casi políticos, ¿no? A nivel nacional de que esa actividad económica no pare, ¿no? Entonces nos obliga a seguir con toda esa actividad. Además, pues, en este momento que estamos con una obra pública, pues extremando medidas de precaución, pues
imponiendo todo este tema de mascarillas, la misma pistola de temperatura que hemos tenido que pasar para estar aquí hoy, pues todas esas cosas se impusieron también en la obra, tanto por parte nuestra como por parte de la administración, ¿no? Y un poco, pues, cada uno con la normativa que nos iba llegando desde el Estado y con un poco sentido común por parte de todos, pues intentando guardar esas distancias en la obra, los rendimientos se reducen, en fin, adaptándote poco a poco a todo ese parón. Y en el estudio, pues, pasamos a trabajar acá en casa durante todo ese confinamiento y pues, al principio cuesta porque estás en un espacio que no está programado para ese trabajo, que creo que ahondaremos un poco más en toda esta mesa, ¿no? Sí, en el caso de Equipo Olivares, ¿cómo se vivió esta situación? Bueno, a nosotros sí, un poco la situación nos obligó a todos a convertirnos en teletrabajadores, ¿no? Bueno, eso tiene una parte buena, ¿no? Yo creo que ha sido algo que ha venido para quedarse necesariamente, o por lo menos poder hacer esa combinación, porque estar mucho tiempo en casa trabajando a veces es una trampa, ¿no? Sí. Nosotros durante el confinamiento sufrimos una intensidad de trabajo importante porque, pues, bueno, no paró realmente ninguna de las obras, sobre todo incluso lo contrario, hubo mayor intensidad de trabajo porque, pues, dos de nuestros clientes, uno era un colegio que estábamos en ese momento haciendo una obra y una reforma de un hotel, consideraron ambos clientes que era un momento idóneo para hacer incluso más obras o para aprovechar aquella situación como una oportunidad para, en el caso del colegio, avanzar las obras sin niños, y en el caso del hotel, pues, bueno, pues, oye, intentar renovarse lo más posible para una vez se reabriese el turismo, estar en una situación renovada, ¿no? Bueno, con intensidad, la verdad es que con intensidad, y un poco lo que dice Fernando, viviendo después la obra, la realidad de la obra, pues con inquietud también, ¿no? Porque hubo una época en la que, oye, las obras estaban abiertas, pero las medidas de seguridad pues se intentaban llevar, pero siempre hay algún despiste, vamos. Pero intenso, yo creo que la palabra quizás es con intensidad lo vivimos. ¿De alguna manera creen que ha habido una especie de efecto rebote en ese parón, y que parece que una vez termina ese parón, la actividad aumenta, la gente se ha animado a hacer pues, intervenciones, sean en sus viviendas, en colegios, en hoteles, aprovechar, digamos que ha sido un momento de oportunidad? Pues yo creo que un poco que en cierta medida nos ha pasado a todos de tener que adaptar nuestra vivienda a ese teletrabajo y a ese espacio de trabajo, pues que de repente hemos tenido que comprar cosas, pues no sé, en IKEA y adaptar ese espacio que estaba destinado a otro uso anteriormente, y pues de esa misma manera la gente yo creo que se ha dado cuenta de esa falta o de esa necesidad pues eso, de readaptar el espacio, y sí que es verdad que igual no, el tiempo del confinamiento pues ha servido para plantearse pues que el espacio en el que estaban viviendo pues necesitaba pues ese readaptarse, y sí que hemos tenido como igual no necesariamente justo después del desconfinamiento, pero en septiembre pues sí que llegaron pues de parte de varias personas, tanto para reforma de un estudio, un ático, para convertirlo en un estudio de trabajo, y un solar que tenían un poco como de lado para construir viviendas unifamiliares de cero, y
una residencia secundaria y Sí, sí la que verdad hemos es que tenido estuvimos- varias Durante oportunidades. los meses de confinamiento estuvimos bastante inquietos porque no había llamadas. Yo creo que la gente estaba un poco, bueno, todos, ¿no? Un poco a ver qué estaba pasando, a ver cuánto dura, a ver qué puede ocurrir después de esto. Y incluso hasta agosto o así, ya pasado el desconfinamiento, pues eso es lo que estaba comentando de Jen, de repente en septiembre empieza a sonar el teléfono de, en realidad, gente conocida, ¿no? Gente que te conoce un poco de antes y que te llaman para pues, mejorar un poco la vivienda en la que han estado del confinamiento, ese proyecto de futuro, de ese solarcito que igual tenían de un familiar Sí. y que dicen, coño, pues igual este es el momento de sacarle jugo y de hacer ese proyecto. También hay un ahorro familiar enorme en todo. Estamos en el momento de mayor ahorro de la historia del país, ¿no? Y entonces la gente se ha animado a decir, oye, pues yo creo que este es el momento en el que voy a mejorar mis condiciones de vida. Entonces eso, nos han entrado una serie de proyectos a los que no nos hemos dedicado anteriormente, pero que la gente se ve que se está moviendo en ese ahorro que tienen, dedicarlo a mejorar puntualmente sus condiciones, ¿no? Sí, de hecho, a mí me gustaría hacer hincapié en este aspecto, porque de alguna manera creo que la situación de confinamiento nos ha hecho tomar conciencia del espacio en el que habitamos, ¿no? Y centrándonos en el caso de la vivienda, ¿qué reflexiones creen ustedes que podemos extraer o qué lecciones creen ustedes que podemos extraer de esta situación? Porque se han tocado algunas cuestiones, de Jenny ya lo comentaba, las condiciones, ¿no?, de las que habitamos, en esa necesidad de tener espacios de mayor calidad espacial, ventilaciones, iluminación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que Fernando nos hable. Bueno, yo creo que el confinamiento nos ha hecho ver a todos, sin duda. A lo mejor nosotros por nuestra profesión lo vemos quizás más claro, si cabe. Detectas cuáles son los problemas de la vivienda o las oportunidades que pueden abrirse a partir de ahora. Pero es lógico que se ha abierto un debate acerca de las condiciones de la vivienda. Y es evidente que debería abrirse, en primera instancia, abrirse un debate sobre las condiciones que tenemos de la vivienda ahora y desde luego, ver si las podemos mejorar, que desde luego que son mejorables, ¿no? Yo creo que, bueno, a nadie se le escapa que durante el confinamiento uno de los espacios más deseados en todas las viviendas era un espacio exterior, el que fuese, aunque fuese aquel pequeño balcón en el que simplemente cabía una maceta, ¿no? Y yo creo que ese espacio que fue una válvula de escape en el confinamiento debería ser un elemento que nosotros insertásemos en la vivienda, o por lo menos tuviésemos ya te digo, abrir el debate sobre las posibilidades que se pueden generar de modificación en la vivienda. ¿Cómo? Pues evidentemente a través de la modificación del decreto de habitabilidad, que es, digamos, la herramienta que nos marca las pautas de cómo son en definitiva nuestras viviendas, la dimensión de nuestros espacios, el programa mínimo de una vivienda y, bueno, a mí me parece que es un debate además que ciertas comunidades autónomas casualmente lo tenían en el momento del confinamiento, porque el País Vasco, por ejemplo, tenía su decreto, el proyecto de decreto de habitabilidad lo tenía justo en ese momento, y fue una suerte para ellos porque durante el COVID la participación ciudadana que hubo pues modificó precisamente, hizo que se pudiesen modificar precisamente e implementar que se esas enriqueciera, cosas. sí. Sí. Ellos ya marcaban una línea, evidentemente, de una vivienda más flexible quizás no es la palabra, más, bueno, sí, con una flexibilidad, con una adaptabilidad mayor que la que tenemos o la que tenían ellos en ese momento, pero se implementó algo tan importante como la obligatoriedad de un espacio exterior
como mínimo 4 metros cuadrados. Sí. Me parece que digo, es una apuesta valiente, ¿no? Entre otras. Aspectos de accesibilidad que también me parece que son interesantísimos. Ellos planteaban, por ejemplo, el hecho de que la vivienda sea practicable o fácilmente adaptable. Sí, para el O sea, futuro. que los espacios tengan las dimensiones suficientes para que si tuvieses algún tipo de contingencia que hiciera que necesitases adaptar la vivienda, fuese fácilmente adaptable. Me parece que es un concepto tremendo. Influye en los metros cuadrados un baño, por supuesto, porque el baño pasa a tener unas dimensiones distintas, pasos de huecos de puerta, muchas cosas, pero esa me parece que es interesante desde el punto de vista de que siempre vemos, por ejemplo, la vivienda adaptada como para que alguien que ya a priori tiene ese problema se le diseña o consigue una vivienda. Pero todos podemos estar a lo largo de nuestras vidas en una situación similar. Sin ir más lejos, por nuestra propia vejez. Sí. La vivienda, de ese modo, si es flexible en ese sentido, pues podrá adaptarse mejor a nuestra vida, ¿no? A las diferentes fases de nuestra vida, ¿no? Sí. Me parece que el decreto de habitabilidad del País Vasco hace apuestas muy interesantes. Otras muchas de zonas comunes de los edificios para poder alojar las bicicletas con unos ratios de, oye, pues mira, una superficie determinada por vivienda para no solo bicicletas, sino carritos de niños. Me parece que es quizás el elemento que nos permitiría a todos, debatiendo sobre él, el elemento que nos permitiría a todos mejorar sin duda. Sí, es decir, que estas políticas de vivienda de alguna manera defiendan y valoren arquitecturas más pensadas desde la propia experiencia del habitar, que no sea una suma de metros cuadrados X y que sea, o sea, que apuesten por viviendas de unas mejores condiciones, pero que también dejen margen para que, lo que ha dicho Fernando, a esa flexibilidad. Hay una cuestión que yo creo que les quiero trasladar y que es bastante evidente, y es que las estructuras familiares no son iguales hoy que hace 100 años. Sin embargo, las viviendas no han evolucionado demasiado y quizás no están dando la respuesta necesaria a esa flexibilidad que requieren, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes en relación a esto? Sí, desde luego seguimos con el mismo modelo de vivienda preparada para esa familia heterosexual, de marido con mujer, con 2 o 3 niños, en la que hay un espacio que es de salón-comedor, con X habitaciones en función del número de niños. Es decir, seguimos con una estructura que casi es de principios de siglo XX, ¿no? Y evidentemente la vivienda debe evolucionar y bueno, hay muchísimas propuestas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en la que esa vivienda se flexibiliza y permite esos cambios, ¿no? No solo de lo que hablaba Fernando, de la evolución de una misma familia en el tiempo, sino también de la diversificación de sus usuarios, porque esa familia no es la única que existe en la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un tema que hay que tratar y no solo es una propuesta que hagamos los arquitectos, sino que debe estar recogido también y apoyado por la normativa. Hay un asunto muy interesante que ha propiciado este tema del confinamiento y el COVID, y es que quizás los arquitectos llevamos tiempo batallando porque se estudia en las escuelas, de la salubridad de esa vivienda, que debe tener una serie de parámetros como la orientación, como unas ventilaciones naturales, que ahora, ¿qué nos están diciendo los expertos en el tema de virus? Que la vivienda debe tener, no solo la vivienda, los espacios que se habitan, oficinas, centros comerciales, ocio, vivienda. La vivienda debe tener muy buenas ventilaciones porque eso mejora las condiciones del aire, ¿no? Deben ser espacios más diáfanos,
No huir de esos cubículos tan cerrados, porque es donde se confina, donde aparecen esas condiciones de salubridad más bajas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha hecho clic en la gente y es una cosa que nos empieza a demandar ahora la sociedad. Es decir, la sociedad se ha dado cuenta de que quiere vivir en espacios de mayor calidad. Quizás llevamos décadas intentando maximizar, pues no sé, estoy pensando en esos mini pisos del centro de Madrid, de Lavapiés, de Malasaña, en el que los diseñadores y arquitectos nos hemos comido el coco para exprimir ese espacio, sacar un altillo aquí, un armario no sé qué, y al final, después de ese ejercicio salen cosas interesantes, pero no deja de ser una vivienda de 20 metros cuadrados, sin ese espacio de terraza que ahora se nos está demandando. Y claro, la gente se ha dado cuenta de eso. Ha subido la demanda en ciudades como Madrid y Barcelona de viviendas en el exterior de la ciudad, con mayores espacios al aire libre, mayores espacios interiores que, claro, si te vas hacia afuera te los puedes permitir, hacia afuera de la ciudad. Y entonces la gente está demandando esa mejoría en la calidad de los espacios que se habitan. Y eso de alguna manera nos apoya porque ahora ya, tal vez antes teníamos que convencer a ese cliente que nos llegaba y teníamos que decirle, pero es que si tenemos este espacio con esta ventilación, vas a mejorar tus condiciones. Ahora es al revés casi y nos lo demandan, ¿no? Y eso... Sí, yo creo que cada vez más la gente tiene una conciencia mayor, claro, de que el espacio que habita es muy importante, ¿no? Ahí en eso, y ahora con el COVID, la psicología ambiental y en concreto el estudio de la satisfacción residencial es clave. O sea, encuestar a la gente acerca de si está contento con su vivienda y cuáles son las sensaciones que le producen, son buenas, malas, rechazo, no aguanto mi casa. ¿Por qué? Intentar encuestar a la ciudadanía acerca de la satisfacción residencial es fundamental para darnos cuenta de esto. Yo creo que la gente cada vez se da más cuenta de que es necesaria la ventilación, pero sí, además es una ventilación cruzada mejor que mejor. Pero además nos planteamos todos si esa altura mínima de 2,50 es realmente la apropiada, porque de algún modo, evidentemente, cuanto más espacio tengamos en la vivienda, no solo en superficie, sino en altura, el desahogo es mayor y la capacidad que tiene para transformarse la vivienda, para sacar ciertos almacenajes que en una vivienda pequeña no se pueden por tema superficie, pues es una oportunidad. El hecho, ya la gente antes asociaba una vivienda de calidad, una vivienda de lujo, decía, pues si el baño estaba revestido de mármol, ¿no? Yo creo que cada vez la gente es más consciente de que, mira, prefiero que no tenga baño, que tenga un azulejo 2020 y que tenga una ventana al exterior, sí, ¿no? Así como el País Vasco ha tenido pues ese impulso y la valentía de decir, este espacio de 4 metros cuadrados como mínimo de zona exterior es fundamental. Hay muchas más cosas que se pueden implementar. La ventilación de tener por lo menos un baño exterior es para mí cada vez más obligatorio, ¿no? Antes hablábamos además de aspectos que tienen que ver con el habitar también y con las condiciones de habitar. Ahora que hemos estado hacinados, encerrados en nuestras casas, en algunos casos familias hacinadas en espacios muy pequeños, se generan unas condiciones interiores malas. Si la situación era de frío, pues unas condiciones en las que no ventilas y en las que la concentración de aire es mala. Eso añadido a los materiales de los que nos revestimos, y ya quiero introducir un nuevo término que es el de la bioconstrucción, el de acercarnos a materiales que nos permitan tener un espacio más saludable en el interior, ¿no? Pues abandonar las pinturas plásticas, que son las principales responsables de
de las humedades de condensación que generan al mismo tiempo alergias y problemas de salud de todo tipo. Bueno, nosotros desde hace años, desde el descubrimiento de los cementos, hemos abandonado la tradición de la cal, de la construcción con cal, por el cemento, y eso ha hecho que nuestras viviendas sean cada vez más herméticas y no transpiren, ¿no? Lo ideal es que la vivienda sea como una piel que hace que no entre el agua, pero que puedas sudar, que puedas transpirar, ¿no? Bueno, pues ese concepto es importante. Es importante. Quizás me estoy derivando hacia temas quizás más. No, pero yo creo que la reflexión es pertinente porque las grandes transformaciones urbanas venían derivadas de problemas con la salubridad, y en este caso estamos hablando de que hay un déficit en la vivienda, y quizás, oye, pues siente precedente sea como un cambio de paradigma sobre esto, ¿no? O sea, antes de entrar ustedes pues me hablaban de que, bueno, pues que durante el confinamiento los espacios ya no son, pues el estar ya no es el lugar pues donde pues, es la tele, sino ya se convierte en un gimnasio, se convierte en un espacio de trabajo y asume otro tipo de actividades diferentes a las habituales, ¿no? Entonces creo que hay que dotar a esos lugares pues de mayor calidad. Justo antes de entrar, ustedes me comentaban que en el edificio en el que viven pues tienen algo como muy, muy tonto, a lo mejor se puede entender, que es la lavadora, el espacio donde todos los vecinos lavan está en la cubierta, ¿verdad? Es decir, se retira una pieza que en nuestro imaginario colectivo la tenemos siempre dentro de la vivienda, y sin embargo se genera como un lugar fuera de la vivienda donde ustedes lavan, tienden y de alguna manera se relacionan, ¿no? Desde la perspectiva de ustedes, ¿cree que además de las 4 paredes que nos encierran en la vivienda, esto se puede extrapolar, puede tener más capas hacia lo que es el exterior, digamos, esa secuencia de vivienda, edificio, calle, ¿no? Sí, bueno, un poco relacionándolo con el COVID y lo que vivimos durante el confinamiento, al final esos espacios donde teníamos la lavadora, que era la azotea, pues se convertía un poco como en, no sé, la nueva plaza del barrio. Pues era un poco la vía de escape para, y me imagino, nosotros en nuestro caso el edificio tenía balcón, pero me imagino que para muchos edificios en los que la azotea era el único espacio al exterior, al final era un lugar al que acudías pues para un poco estar al aire libre y pues hacer yoga, ejercicio, te encontrabas con el resto de los vecinos y entonces también subías a la azotea y veías al otro lado de la calle cómo se estaban usando de repente esas azoteas porque las calles estaban vacías y bueno, era como otra capa de la ciudad que de repente tomaba ese uso y quizá eso debería de alguna manera mantenerse y potenciarse, sí, fomentarse. Es curioso. Es que va un poco, así como nos hemos dado cuenta de cuáles son las patologías, digamos, de la vivienda o de nuestra vivienda, de cada vivienda. Cada uno a lo mejor se ha dado cuenta de cosas que no funcionan en su casa o de cosas que sí funcionan. Pero, claro, te das cuenta de las cosas que no funcionan en tu edificio. La falta de unos espacios comunes de socialización, bueno... Volviendo al tema de la satisfacción residencial, se encadena de la forma que decías. O sea, cuando se encuesta acerca de cuál es la satisfacción residencial de una persona, la escala es esa, es vivienda, edificio, barrio, ¿no? Porque es una consecución obligatoria. Tu casa, puedes estar muy contento con tu casa, pero puedes estar en un edificio que no te guste nada. O puedes estar en un barrio que sea horroroso, espantoso, o no, o lo tiene todo, ¿no? Entonces es fundamental encuestar por las 3 cosas para realmente saber cuál es el resultado de
de esa satisfacción residencial, ¿no? Puede parecer que la historia que estaba contando ahora de Yene, del edificio en el que vivimos, pueda referirse a un edificio novedoso que haya implementado esta cuestión de los lavaderos en cubierta, porque así lo ahorro. No, este edificio es de los años 70, claro, es de estos arquitectos fabulosos, Díaz Llanos y Saavedra, que no solo implementaron esta cuestión de los lavaderos en cubierta, que por otro lado poco viene de ellos, quiero decir, nosotros nos hemos encontrado con muchísimos edificios en Santa Cruz y en Canarias en general, en el que ese espacio de cubierta siempre se utilizó para lavar y para atender, porque al final no es solo una cuestión de lavar ahí arriba, sino que al tender, claro, tenemos unas condiciones de soleamiento, que además el sol al secar la ropa desinfecta, es decir, de nuevo mejoramos la salubridad con una cosa que no es tecnología, que es simplemente le doy la vuelta a la cuestión de donde lavo la ropa. Como la lavadora, también en este edificio hay una condición de que hay un gran patio central al que miran todos los recorridos interiores de acceso a todas las viviendas. Con lo cual se produce esto que comentaba de Yene, en el que siempre hay una relación, al menos visual, con todos los vecinos no con todos a la vez, pero quieras o no, poco a poco te vas encontrando con tus vecinos, que al final eso es una cosa que en la ciudad del siglo XX se ha ido perdiendo, ¿no? Si nos vamos al siglo XIX, pues casi que conocías a todos los vecinos de tu calle. Todavía eso se conserva en barrios como el Toscal de Santa Cruz, ¿no? Pero eso al final, con la edificación en altura, pues y estos portales tan cerrados, pues es una cuestión que se ha perdido. Y tirando del hilo que nos tendías, sí, claro que se puede ir mucho más allá. Hay muchas otras cuestiones que se pueden explorar en cuanto al uso colectivo de los espacios. Bueno, esto que hemos comentado, la lavandería, los recorridos, las plazas interiores, el uso de nuevo de la cubierta. Esta es una cuestión que hablábamos antes con Fernando también, que creemos que es algo que se debe reivindicar y que espontáneamente lo ha reivindicado la ciudadanía, ¿no? Porque hemos visto, ya lo hemos comentado, toda esta gente que ante la imposibilidad de salir a correr a la calle, pues veías en las azoteas. Es que era curioso porque subías a tu azotea a atender o a lavar y de repente mirabas y en 3 azoteas diferentes de Santa Cruz veías a gente haciendo deporte, ¿no? O simplemente tomando el sol. Es que además lo curioso es, y es curioso y dramático al mismo tiempo, porque hay magníficos edificios que se han visto modificados por el cerramiento de sus terrazas, de sus balcones, sí. En un sitio como Canarias, ¿no? Sí. O sea, es inexplicable. Y yo creo que la gente cada vez es más consciente del error que supone aquí en Canarias seguir haciendo ese tipo de cerramientos, ¿no? Porque al final lo que haces es buscar un problema térmico en tu casa, porque has puesto un vidrio ya a ras de afas de fachada y tal, ya te hace falta el aire acondicionado, con lo cual además es un aparatito más que tenemos en la fachada. Llama muchísimo la atención como en sitios con climas mucho más desagradables, digamos, pues tienen sus terrazas abiertas y disfrutan de ellas de una forma mucho más intensa que nosotros, ¿no? O sea, no realmente, y con las cubiertas pasa lo mismo. Es una oportunidad tremenda, ¿no? Ahora que está muy, no voy a decir de moda, pero es un debate que cada vez la gente que se introduce más y lo pone en funcionamiento, los huertos urbanos, esas pequeñas mesas, simplemente con unas burras los pones en las cubiertas y tienes tu pequeño huerto urbano. O sea, se abren unas posibilidades tremendas, ¿no? Que en algunos casos, incluso algunas normativas, lo comentábamos antes también, llegan a prohibir, ¿no? O sea, es una cosa inexplicable, ¿no? Sí, es un absurdo que una normativa municipal te prohíba el hacer uso de esa cubierta, cuando tenemos que pensar que si sumamos todas las superficies de todas las cubiertas de una ciudad, por ejemplo aquí en Arafo o en Santa Cruz o en La Laguna, suma más superficie que la del propio espacio público, ¿no? Entonces renunciar a todo ese posible aprovechamiento es absurdo, ¿no? Sí, además que el promotor
siempre se agarra a la normativa y tienen que ser estas normativas quienes posibiliten de alguna manera esos usos, ¿no? Sí, está claro. Es decir, porque uno puede argumentar muchas veces delante de un promotor las decisiones que uno toma, pero si la normativa, uno no se puede agarrar a esa normativa, a veces cuesta justificarlo delante de él, Sí, porque pero- lo que premia es Sí, el pero yo aprovechamiento, pienso, ¿no? pero yo pienso que también tiene que ver con el usuario. O sea, yo creo que todos tenemos que aprender a quejarnos y a mostrar nuestra opinión. La arquitectura es una cosa más. O sea, por ejemplo, cuando, oye, pues este tema de las bolsas de plástico, pues la gente cada vez tiene una posición más firme con el tema de las bolsas de plástico y ya van con su bolsita, rechazan ya productos que van demasiado envasados o que tienen demasiado plástico, y eso hace que o bien se modifiquen las normativas o bien se modifique, por ejemplo, en este caso, pues la forma de actuar de un supermercado. Pues oye, elimino las bolsas de plástico y pongo cartuchos de cartón y tal. Con la arquitectura debería pasar algo similar. Lo que pasa es que lo que no hay es educación en arquitectura. Sí. La gente debería saber más acerca de lo importante que es el espacio donde habita, porque primero es la gran inversión de su vida, si la ha comprado. Y si no la ha comprado, está haciendo una inversión en alquiler mensual que es también muy importante. Luego, debería estar absolutamente informado y debería ser una persona con una posición mucho más informada y más crítica del producto que se le está dando. Con esto quiero decir que no solo la normativa, sino que la sociedad puede empujar también en este sentido bastante, creo yo. Sí, sí, sin duda. Hay una cuestión que hemos tocado, que son esos espacios comunes. Muchas veces cuando a uno le plantea pues, en un proyecto de vivienda quizás colectiva, pues el uso o la disposición de una serie de espacios, no digo solo en cubiertas, sino quizás en otros niveles del edificio de espacios de uso común, se entienden muchas veces como lugares de conflicto, ¿no? Entre los propios vecinos. Y quizás también hay una cuestión, pues, oye, de cultura, de aprender, de que esos lugares realmente nos pueden beneficiar, ¿no? Bueno, ustedes lo han experimentado, también han vivido otras experiencias en el extranjero y quizás también haya que hacer no sé, hincapié o empujar ese tipo ¿no? de iniciativas. Sí, esto que hablamos, este ejemplo que hablábamos antes de la lavadora y el cuarto de lavado, claro, se puede ir todavía un paso más allá en este ejemplo concreto, porque lo que nosotros vivimos día a día, ¿qué ocurre? Que de la vivienda se ha extraído un cuarto de lavado a la azotea y entonces hay un cuarto de lavado para cada vivienda. Claro, esto es porque a cada propietario se le vende una vivienda con estos metros cuadrados y unos metros cuadrados añadidos además en la azotea. Yo me imagino que si esto fuese una cooperativa de propietarios que promocionaran, que promovieran la construcción de este edificio, es decir, que no hubiese un interés económico detrás de una venta de unos pisos, sino que fuese el interés propio de yo me hago una vivienda y quiero la mayor calidad posible, pues, por ejemplo, estos cuartos de lavado podrían resumirse en un único cuarto con una lavadora industrial que probablemente incluso mejore las prestaciones de cada una de las otras lavadoras y además hemos ganado, no sé, 100 metros cuadrados que pueden usarse para un cuarto de lectura común, con una biblioteca en la que todos tenemos nuestros libros. Es decir, cuando se empiezan a ver los intereses comunes de toda una comunidad de vecinos, hay muchos usos que pueden llegar a ser compartidos y que pueden ser sacados de esas viviendas y con la optimización del uso al final, ¿no? Es que hay un tema y es que por un lado es lo cuantitativo, has hablado de metros cuadrados, ¿no? Pero luego es lo cualitativo de esos espacios y de propiciar la interacción entre los propios vecinos, ¿no? Hace poco Manuel Delgado hablaba de la vivienda, ¿no? Y de la etimología de la palabra. La vivienda es donde tú vives, ¿no?
Desde que tú cierras la puerta, lo que queda en el espacio exterior ya no es tu vivienda. Eso es el concepto que tenemos. Es decir, digamos que desde la puerta hacia afuera ya no eres tú, ¿no? Ya no vives, haces otra cosa, ¿no? Eres ya un animal público. Ni es tuyo ni lo cuidas como tuyo, claro. Exacto. Claro. Entonces es curioso que esa dimensión tan pequeña nos separe del mundo exterior y que no hay una transición desde tu espacio más íntimo hasta la calle, ¿no? Entonces quizás haya que darle una vuelta a cómo estamos. Sí, sí. Yo creo que, bueno, estas iniciativas que hablaba Fernando de edificios en donde hay un programa común, como por ejemplo lavandería, salones comunes de lectura. Bueno, ese quizás es un tema muy específico. A lo mejor hay mucha gente que quiera, hay mucha gente que quizás quiere lo contrario, que es, oye, gestionar su ropa de una forma más íntima, lo que sea. Pero es una tipología de edificación colectiva que cada vez es más demandada para un corchete de la sociedad determinado. A lo mejor es más para un tipo de vivienda de alquiler, una persona que a lo mejor está un poco más de paso, pero es algo que existe. Aquí en Canarias cada vez ya los datos que se arrojan son cada vez más evidentes en ese sentido. Parece que Canarias puede ser un sitio interesante para teletrabajadores de muchas partes del mundo, sobre todo Europa, ¿no? Bueno, pues gente que se traslada unos meses al año y buscan, quizás ese sería un formato interesante para una persona, que aquello no es su vivienda, sino pues va a pasar unos meses y bueno, no le importa es más, le gusta tener esa capacidad de socialización en esos espacios comunes, ¿no? Pero quizás yendo a lo más pragmático y a algo mucho más generalizado y algo que además va de la mano de la movilidad y de la movilidad sostenible, es que un edificio tenga un espacio común donde se puedan dejar las bicis, patinetes, todos los elementos que nos permiten formar parte de esa movilidad, que al mismo tiempo es un discurso paralelo en la ciudad, ¿no? Mejorar la vivienda, pero también mejorar los espacios públicos de forma que los recuperemos desde el punto de vista del peatón, ¿no? Los edificios al final se han convertido en un programa básico de zonas comunes en donde se han restringido las zonas comunes al máximo para dotar a la superficie del mayor espacio posible. Es una estrategia, evidentemente, con la visión desde el punto de vista de un promotor, ¿no? Antiguamente el Colegio de Arquitectos sacó una especie yo no sé hasta qué punto no era una obligación, pero sí era una especie de política que se tenía de acabar el edificio, que las zonas comunes se decorasen con algún tipo de escultura en la entrada. Y de esa época pues han quedado muchos edificios, no sé si es el caso de ustedes, entras en el vestíbulo del edificio, solían ser vestíbulos diseñados, detallados, mimados, espacios que querían generar cierto confort y que además tenían ese toque de la escultura en la entrada. No, a mí me parece que es una decisión brillante, ¿no? de aportación a las zonas comunes, ¿no? Bueno. Sí, que a veces entendemos que las zonas comunes pues es el rellano por el que bajamos, no conocemos a los vecinos, no sé qué genera esta idea de comunidad y eso ya enlaza, yo me la llevo un poco más al terreno de la vivienda, que creo que es uno de los terrenos de experimentación, de laboratorio de las grandes arquitecturas, de los grandes arquitectos y arquitectas no solo de nuestra generación, sino mucho más atrás, donde la vivienda siempre ha sido un lugar que ha de ser reflejo de la sociedad a la que da respuesta, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo siempre las cosas que decía Jane Jacobs, ¿no? Cuando hablaba en su libro de Muerte y Vida de las grandes ciudades. Y decía que es importantísimo generar esa idea de comunidad, los ojos, ¿no? Del barrio. Es decir, que entre todos también nos cuidamos, nos protegemos.
Y hoy en día que también pues hablamos de urbanismo ecofeminista y estas cuestiones, yo creo que es importante que eso se traslade al ámbito de la vivienda, quizás. Bueno, además es algo que el hecho de eso, de la interacción, del conocer a tus vecinos, con quien compartes ese edificio y el espacio de transición entre tu vivienda, la calle y a conocer también la gente con la que compartes el barrio, es una cosa que además no solo va relacionado con este aspecto de la seguridad y la seguridad de un barrio, sino también va un poco relacionado con el sentimiento de identidad, ¿no? Un poco también ligado a lo que Fernando comentaba sobre las encuestas de la satisfacción residencial. Al final el pertenecer a un barrio o a un espacio, no sé, a un edificio en el que pues, conoces a tus vecinos, interactúas, no sé, tienes ciertas dotaciones y todo eso supongo que es positivo al final en cómo te encuentras tú, no solo con respecto a tu vivienda, sino con esas otras 3 escalas del edificio, el barrio en el que estás viviendo. Entonces, bueno, todo forma parte de... Sí. Jane Jacobs ponía el ejemplo de un parque, no recuerdo qué ciudad era, si era Nueva York y ponía el ejemplo de un parque y claro, ella era gran defensora de la multiplicidad, de la mezcla de los usos, no segregar los usos y bueno, desde ese punto de vista, ella, que sobre todo lo que hacía era observaba aquel parque y decía que llegaba a cierta hora en la que aquello quedaba muerto. O sea, todo lo que le rodeaba era residencial, no había ningún tipo de uso de ningún otro tipo y bueno, pues aquello era inseguro. Directamente se había hecho el esfuerzo de hacer aquel parque, de generar un nuevo pulmón en la ciudad, de generar un espacio agradable y se había generado un problema de inseguridad. Pero incluso hablaba incluso de día, porque el borde pues no tenía mayor uso, además horas en las que todo el mundo salía, se quedaba vacío, horas en las que la ciudad no estaba vigilada, no estaba atendida. En cambio, aquellos espacios o aquellas partes de la ciudad en la que había una carnicería, una librería, incluso eran sendas transitadas por los niños yendo al colegio, pues eran vigilados pues, por los mayores que estaban en sus trabajos, o sea, esa diversidad de uso enriquecía la ciudad, pero además la dotaba de seguridad. La protegía, sí. Yo no sé si pasa algo similar con los barrios, evidentemente, con del barrio al edificio. La mezcla de usos, pues también es interesante, no cabe duda. Y también al final los balcones y las ventanas juegan un papel súper importante. No sé, la señora mayor en el balcón mirando la calle y mirando lo que pasa y al final esto... Mirándolo todo. Claro, Sí. pero... Esa señora da seguridad a la zona en la que mira, ¿no? Pues Sí. seguro. Sí. No, y de hecho todos habremos... Eran las cámaras de antes, Claro. ¿no? Sí. Las cámaras de videovigilancia. Todos hemos o conocemos Y casos... los señores que vigilan las obras también dan seguridad a esa obra, ¿no? Sí. Pero por un lado, esas interacciones de uno se asomaba al balcón y de repente te pones a hablar con el tipo de enfrente y buenos días y se establecen de repente unos vínculos que el tiempo confinado dio lugar, ¿no? Y luego todos hemos visto casos de pues, que tienes una señora mayor en el edificio que le cuesta a lo mejor ir a hacer la compra y el vecino pues ¿no? Sí. Se establecen esas relaciones Sí. y el vecino le va, le hace la comprita. Era un poco como la película de La ventana indiscreta, ¿no? Sí. No, aquel mundo tan rico que había dentro del patio interior, ¿no? El pianista, la bailarina, en fin. Sí. Es evidente que hay que renunciar a su privacidad, pero si tú tienes la posibilidad, y en eso, bueno, pues es el estudiar adecuadamente
no solo la vivienda, sino el edificio. Si tú puedes gozar de esa privacidad, pero al mismo tiempo poder tener esa especie de zonas de encuentro, oye, pues mejor será el resultado, ¿no? Si quieres lo usas y si no, tienes la capacidad de elegir. De ¿no? elegir, sí. Sí, hace poco la arquitecta Marta Peris comentaba en una conferencia que ellos, digamos que en la manera de afrontar la arquitectura de la vivienda antes y después del COVID no había variado. Ellos siguen hablando de las mismas cuestiones que ya lo decía Jane Jacobs en los años 70 y que lo único es que ahora parece que esto aflora, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento idóneo donde la sociedad se ha dado cuenta de estas cuestiones, pues, oye, para ya que esto tire para adelante, ¿no? Sí, yo creo que sí que si se puede sacar algo positivo de esto que está pasando en este 2020, puede ser ese reencuentro con el vecino de al lado, ese recuperar unas relaciones que cada vez se estaban perdiendo más, ¿no? Cada vez la sociedad está tendiendo o tendía hasta ahora hacia una individualización completa por las tecnologías que tenemos en el bolsillo todo el día, pero también por el uso de las viviendas. Cada vez o estamos en el momento de la historia en el que más viviendas habitadas hay unipersonalmente, por un solo individuo, ¿no? Y yo creo que esta pandemia y este confinamiento casi que ha forzado a que la gente se encuentre con el vecino que tiene al lado, que se dejen estos mensajes que comentabas tú de Doña Paca, si usted quiere, me deja el dinero por debajo de la puerta y le voy a hacer la compra o lo que necesite, ¿no? Y estas cosas tal vez se estaban perdiendo un poco en las ciudades, ¿no? En los pueblos esto sigue existiendo, pero en las grandes ciudades se había perdido, yo creo. Fernando, antes hablaste de esta construcción más sostenible, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que esta palabra ya es casi inherente a cualquier proceso relacionado con el proyecto arquitectónico, ¿no? Pero también es cierto que es una palabra que por su uso excesivo y manido, quizás haya perdido cierto valor, ¿no? Desde la perspectiva de vuestra, de Equipo Olivares, a la hora de trabajar, ¿cómo se entiende este concepto? Mira, desde luego desde un punto de vista complejo porque la sostenibilidad y más en Canarias pues es muy compleja. O sea, dependemos de todo prácticamente que viene de fuera y realmente enfocar una arquitectura sostenible se nos hace más difícil que en cualquier otra parte del territorio nacional. Aparte a mí, sí, estamos continuamente rodeados de palabras como sostenibilidad. Ahora está muy de moda el sello Passive House. Yo creo, creo más, no voy a usar el término bioconstrucción porque es muy probable que empiece siendo también una moda. Yo creo que hay un poco de cierto sentido común. Y te cuento por qué. Porque en algunos proyectos que nos hemos encontrado, o concursos, o determinadas exigencias que teníamos, en donde la sostenibilidad, digamos, el hecho de usar recursos que tengamos cercanos, y por lo tanto eso ofrece, digamos, una contención económica paralela, bueno, pues nos hizo pensar acerca de realmente la construcción más sostenible posible. A lo mejor, oye, la vista se te iba a sistemas constructivos en madera, porque a lo mejor la madera, pues oye, pues sus emisiones de CO2, si son de bosques, pero claro, una vez más te encontrabas con que esos materiales venían en barco y ese transporte ya les acuñaba una huella ecológica importante. Con lo cual, al final, nosotros, por lo menos aquí en Canarias, tenemos nuestro bloque de hormigón vibrado que se construye aquí, que no hay que traerlo de ningún sitio. No es un gran bloque, todo hay que decirlo. Funciona
pues cogido con pinzas. Necesitamos, si los requerimientos de aislamiento son importantes o incluso si no, necesitamos de unas capas adicionales para podernos... Pero casi que lo más sostenible es casi pues nuestra tradición, por lo menos en lo que al bloque se refiere, que lo fabricamos aquí y como eso determinados elementos estructurales, ¿no? Luego, la sostenibilidad, desde luego, también es algo que empezamos también a intentar hacer el esfuerzo de poder aplicarlo cada vez más. Nosotros somos los primeros bueno, que evidentemente hacemos el esfuerzo poco a poco de intentar dar pasos en ese sentido, pero no son fáciles, no son fáciles. Esto que hablábamos antes ahora de materiales, de la recuperación de materiales tradicionales, como es la cal, pues esos morteros de cal, oye, pues sí vemos que puede ser también interesante implementarlo. Me parece casi más interesante ese concepto de bioconstrucción, de intentar rodearte de materiales lo más, digamos, naturales posibles o con menor emisión de elementos nocivos, me parece importantísima, ¿no? Al final, el sello Passive House se basa en mucho aislamiento, gran calidad a través de un aparato que te renueva el aire, gran impermeabilidad de las fachadas, pero no hablan de transpirabilidad de la fachada, cosa que comentábamos antes, que a mí me parece que es fundamental para el habitar. Y, en fin, no sé, a mí lo sostenible, desde luego, aquí donde vivimos es complejo. A lo mejor en otros sitios pueden tener a su alcance sistemas constructivos que realmente les sea una realidad poder construir de una forma mucho más sostenible, ¿no? Sí, yo suscribo todo lo que acabas de decir, Fernando, y desde luego que la terminología, este término que dices tú, Jorge, que igual está un poco manido ya, totalmente de acuerdo. Casi que estos términos se están acuñando no de ahora, llevamos ya décadas con este tema, casi por un tema de marketing, ¿no? Y de vender, y de mi casa tiene la certificación A y si ponemos estos materiales conseguimos esta otra calificación y entonces será mejor. Yo quiero remarcar una cosa que has dicho y además que la tenía un poco apuntada para esto, que es sentido común. O sea, nosotros a cada proyecto al que nos enfrentamos es un mundo nuevo y cada uno y en cada proyecto hay que estudiar la problemática de ese lugar, de ese transporte a la obra. Llevamos con estas viviendas que comentábamos antes, que nos han llegado encargos ahora en septiembre, pues no sé, llevamos estos meses discutiendo sobre qué material es el adecuado para utilizar, ¿no? Y efectivamente estamos con la construcción tradicional, con el bloque, pensando en cosas más industrializadas como los steel frame, que nos interesan porque, aunque son industrializados, lo que significan es que tienes muy poco material, porque son muy ligeros, a transportar a las islas, ¿no? Porque desde luego a la conclusión que nosotros llegamos es a que lo sostenible en Canarias es traer lo mínimo posible, que es la misma lo que acabas de comentar tú, ¿no? Pues ¿qué tengo aquí? ¿Qué se fabrica aquí? El bloque de hormigón. ¿Qué puedo traer de fuera? Claro, si empiezo a traer, no sé, elementos prefabricados ya no que vengan de la península, que vienen pues todas estas temas de maderas naturales, sostenibles, ecológicas, vienen a veces del norte de Europa, ¿no? Con el consumo, pues lo que has comentado tú, ¿no? Del consumo del transporte marítimo hasta las islas. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo, y es una cuestión que a nosotros nos preocupa también y que le dedicamos mucho esfuerzo en chequear materiales unos contra otros, qué conseguimos con qué conseguimos con este otro, qué impacto tiene en la huella ecológica. Pero es una terminología que tampoco nos gusta mucho como vender. Creo que no la usamos nunca cuando nos enfrentamos a alguien que viene al estudio. No le decimos, tu casa va a ser sostenible y ecológica.
es de sentido común sí, la Pero construcción. no Decía- dices mi casa no va a ser sostenible. Claro. No, evidentemente Porque ya que no. Lo Sí, lleva sí. implícito en el Sí, propio desde luego proyecto. tiene un valor muy local. O sea, la sostenibilidad al final es un poco, pues bueno, todo lo que se ha comentado. Cada proyecto tiene cada lugar, igual algo es sostenible en Londres, pero aquí no, Sí, no podría Claro, serlo ni de efectivamente. lejos. Y bueno, cada condición, las Islas Canarias tienen unas condiciones determinadas, pero dentro de las islas además sabemos que hay bueno, pues diferencias climáticas importantes que hacen tener estrategias distintas, ¿no? A mí, respecto a la sostenibilidad, me acuerdo, y tú te acordarás de Elisa Valero, que comentaba, alguien le hacía la pregunta de Empleamos por el qué le hormigón. parecía a ella y por qué investigaba tanto en los hormigones y le parecía que ese era el camino más sostenible para la construcción y no era los sistemas de madera. Sí. Y ella decía, porque la madera solo se lo pueden permitir muy pocos, es un sistema muy caro. Y Eso. lo que hay que descubrir es un tipo de hormigón que no contamine, porque decía, daba el dato, que a todos nos dejó un poco alucinados, de que después del agua era la sustancia más consumida por el ser humano en el planeta. A mí me llamó muchísimo la atención. Lo busqué después y sí, evidentemente aquello lo dictaminó porque realmente a mí me parece que esa sería la gran estrategia sostenible. Y luego hay un tema que es que en Canarias, dadas las condiciones, independientemente de que tengas esos microclimas, esas alturas, las diferencias de cada lugar, tenemos unas condiciones benignas, es decir, tenemos una buena temperatura, bastante estable todo el año, un buen soleamiento, es decir, que con estos parámetros no es muy complicado llegar a estas prestaciones que se venden desde este tipo de sellos como Passive House, que vienen del norte de Europa y que requieren de unos esfuerzos enormes, o igual no tan grandes, pero sí requieren de unos aislamientos muy grandes, requieren de unas carpinterías con roturas de puente térmicos, muy hermético todo, este intercambiador de calor que comentaba Fernando. Y en Canarias, hombre, si queremos tener el sello Passive House del instituto alemán, pues hay que seguir un poco esas indicaciones. Pero tener una casa pasiva en Canarias no es tan complicado, y si nos remitimos a la construcción tradicional de Canarias, en donde vemos esos muros muy gruesos, los huecos pequeños, la orientación de la vivienda que Estrategias bioclimáticas. Claro, Sí. me cubro del norte porque tengo los vientos Es predominantes. que el concepto, quizás nos vamos a centrar en el sello Passive House, pero merece la pena analizarlo porque se hace de la sostenibilidad un elemento de alto standing. O sea, es que es caro, es que es caro tener ese sello. Es que esos sistemas son demasiado gravosos para la construcción, con lo cual, bueno, están a mano de algunos. Para mí, me gustaría pensar en soluciones que den respuestas a mucha más gente, ¿no? Es que es curioso, a mí me ha gustado mucho que hayas relacionado el sentido común con la tradición, ¿no? Con la arquitectura vernacular de alguna manera. Sí, porque es un conocimiento que ya estaba ahí, ¿no? Claro, entonces esta gente que se hacía sus casitas con piedra, bien orientadas, con ventilación cruzada, Encaladas. encalada, Fernando. con una inercia térmica buena, ¿no? O sea, es un saber que está ahí y que se ha desarrollado durante muchos años y han llegado a ese tipo de construcciones, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera los proyectos que conozco de Equipo Olivares operan de esa manera. Es decir, quizás no hay unos grandes alardes técnicos ni tecnológicos sobre esas cuestiones, pero sí que juegan siempre pues bueno, que una de las habitaciones, su techo sea el cielo, eso te permite unas buenas ventilaciones, siempre bien orientadas, siempre jugando a esas cuestiones, y creo que es una manera de atacar la sostenibilidad, no sé si más inteligente, pero Yo creo que es un poco lo que decía con una Fernando. economía de A mí, medios. desde luego, a nosotros nos daría pudor intentar vender, entre comillas, alguna de nuestras viviendas como referente no de passive house o de vivienda sostenible. No,
Simplemente, lo que decías tú, es intentamos ser consecuentes con el lugar, con el paisaje, que para nosotros es un compromiso ineludible allí donde estemos, pero el lugar, las condiciones climáticas, la orientación, por dónde sale el sol, el programa cuál es, cuándo tengo yo que recibir ese sol y cuándo no, cómo me debo proteger. Y al final todo eso pues te va conformando un poco la solución final. Y desde luego tiramos mucho de elementos como el patio, que aquí patio es un elemento en Canarias que funciona realmente bien. Es un regulador hidrotérmico estupendo, que si además va acompañado de vegetación, pues nuestro principal problema, que es de radiación solar, es que, vamos, bastante sentido común y quizás este tipo de viviendas excesivamente técnicas en donde no, yo ventilo la casa sin abrir las ventanas. Es un concepto peligroso porque, bueno, no hay mejor forma de ventilar una casa que tener una ventilación cruzada, abrir las ventanas y ventilarla. Y no deja de ser normativas que nos vienen de sitios muy alejados de nosotros, que las hemos recogido como dogma de fe y que a lo mejor, por lo menos yo en Canarias, creo que en determinadas latitudes, zonas costeras y tal, pues yo creo que son absolutamente innecesarios en muchos casos. Sí, de hecho, pese a que ahí la fundación de Equipo Olivares y la de vuestro estudio se corresponden con momentos muy diferentes, ambos están inmersos en procesos de rehabilitación. O sea, es un campo de acción hoy en día para los arquitectos que de alguna manera también habla de reutilización, aprovechamiento y mi pregunta un poco es ¿cómo entienden la rehabilitación ustedes? Porque ustedes de repente ganan un concurso muy potente que es el Palacio de Carta y bueno, y entran digamos por la puerta grande a rehabilitar un edificio muy importante para la ciudad de Santa Cruz, ¿verdad? Entonces, ustedes me hablan de la rehabilitación también como manera de ser más sostenibles, ¿verdad? Hombre, yo creo que también somos una generación de arquitectos que se ha encontrado con la ciudad llena de edificios, casi pues sin solares vacíos y un poco la rehabilitación y el dotar de nuevo uso a edificios que llevan años cerrados y edificios históricos es un poco no sé, la nueva, bueno, no nueva, lleva muchos años existiendo, pero es un poco la nueva función del arquitecto joven que tiene cada vez más proyectos de reforma, de rehabilitación, de eso, readaptar edificios que antes eran pues, un banco en un espacio público y entonces es otra manera de pensar la arquitectura en lugar de llenar la ciudad de más hormigón o más, pues, una manera sostenible de enfocarlo, pues obviamente es utilizar los recursos claro, que ya existen. La piedra o el bloque que menos contamina es el que no pone. Entonces, el aprovechamiento de esos edificios y la reconversión y el reutilizar esos edificios existentes, estén en el estado en el que estén, siempre será, cogiendo la palabra que nos tirabas antes, más sostenible que no tirar abajo y volver a construir, porque pues, son muchos residuos y es más material que hay que producir en no sé qué país para volver a construir. Entonces, claro, la rehabilitación en sí misma o las reformas, pues claro, es un posicionamiento que es más coherente, ¿no? con el medio ambiente y con la historia de la ciudad también. Esto que hablábamos de las estrategias, nosotros la licitación del Palacio de Carta, un poco la ganamos aplicando el sentido común. Este era un edificio que había sufrido muchísimas reformas a lo largo de su historia, la más potente en los años 50, y se le habían extraído algunos condicionantes que eran
los originales que tenía ese edificio. Por ejemplo, un edificio que tenía 2 patios, uno que se conserva tal y como era originalmente y uno más antiguo, y uno que fue reformado posteriormente y que por lo tanto no conservaba esos valores, que se le había añadido una cubierta y entonces ya había perdido esa condición de patio abierto con esas ventilaciones naturales de las que estábamos hablando. Por otro lado, es un edificio que da a 2 calles, a la Plaza de la Candelaria y a la calle San José, y también se le añadió un forjado a ese segundo patio, impidiendo la conexión y, por tanto, las ventilaciones naturales entre una calle, la ventilación cruza entre una calle y la otra. Pues estas cosas propusimos el revertirlas, el eliminar esa cubierta, recuperar ese patio tal y como era antiguamente, con su cota original, unos mármoles que se añadieron durante los años 50 y que por tanto no eran parte de esa condición original del edificio, pues se decidieron eliminar, pero con una estrategia en la que decidimos vamos a reutilizarlo. O sea, este mármol se quita y no se tira a un vertedero o no se le da, se le da el uso aquí mismo, ni siquiera nos lo llevamos a otro sitio. Se decidió pues cortarlo de una manera distinta a la que estaba dispuesto originalmente y se reutilizó en otras partes del edificio. Claro, esto a la contrata pues le resultó probablemente más caro que traer un mármol nuevo, pero estamos en ese ciclo de vamos a reutilizar un material que ya tenemos, ¿no? Y lo procesamos en la propia obra. Ustedes No, están en Candela, sí. También están al lado cuando rehabilitaron, sí. Candela. Me estaba acordando porque sí, enfrente del Palacio Carta. Y sí, nos encontramos pues con la oportunidad, además de ese edificio vacío, sin uso, ese estado dramático en el que se encontraba el palacio, o en este caso también el edificio Simón, la oportunidad de poderle dar color a la foto antigua, ¿no? Es como sacarle los colores. Es una oportunidad interesantísima. Pero claro, la rehabilitación va más allá, ¿no? No solo el patrimonio, es una oportunidad de actuar en edificios que no forman parte del catálogo del patrimonio, sino edificios, digamos, más anónimos, pero es una oportunidad de mejorar la escena urbana, de decir, es que frente a la edificación nueva, que todo parte de cero, bueno, aquí ya tienes cierto camino recorrido y los esfuerzos se centran en, a partir de un momento determinado, que también es interesante. A mí me parece lo de la rehabilitación es una oportunidad tremenda que se nos abre. Paralelamente, pues vivimos del turismo aquí en Canarias y el hecho de que esa rehabilitación se haga sobre el sector turístico es una oportunidad no solo para mejorar la imagen de los hoteles, sino la imagen turística como motor turístico, que es importantísimo. Pasar de estrellas, muchos propietarios de hoteles, pues están interesados en aprovechar la situación para elevar su categoría de modo que, oferte un hotel en unas condiciones para un turismo de un poquito más de calidad. Todo eso es una mejora para la sociedad importante, ¿no? Sí, de hecho, ustedes están trabajando y han trabajado en proyectos de renovación hotelera y entiendo que deben ser como muy complejos, ¿no? Porque uno se encuentra, pues a lo mejor con un edificio, no hablo en el caso de ustedes, pero muchas veces de un valor arquitectónico X y uno, bueno, pues intenta, tiene que apoyarse en aquello para darle una nueva lectura, ¿no? Entonces, como ustedes han trabajado también, hablamos del patrimonio, pero hablamos también de otros sectores, de la vivienda rehabilitada o en este caso del parque hotelero. ¿Cómo se enfrenta uno a un proyecto cuando ve un trasto allí? Madre mía, a ver cómo le cambio la cara a esto, ¿no? Bueno, pues como te dije, las estrategias muchas veces son muy parecidas. También es lo que dijimos antes, sentido común. O sea,
Lo que pasa es que la obra nueva partes de una situación de cero y aquí, bueno, tienes unas preexistencias que te determinan un poco el resultado final, pero bueno, ahí está, digamos, el reto de enfrentarse a este tipo de proyectos, que a mí me parece que es un ejercicio que tiene su valor y bueno, de algún modo yo creo que es el camino que se nos abre profesional a todos, ¿no? Porque realmente la capacidad de poder hacer obra nueva cada vez parece que se va circunscribiendo más a determinados sitios y bueno, pues es un campo que yo creo que es interesante. Bueno, pues creo que hemos tratado algunas cuestiones que están latentes en nuestra sociedad y también en nuestra actividad profesional. Agradecerles a, a ustedes pues su presencia aquí hoy y a los asistentes que nos han seguido desde casa, esperando encontrar una nueva excusa para reunirnos y seguir debatiendo sobre estas cuestiones que creo que son pertinentes. Y bueno, Un placer. sin más, Muchas me gracias. Muchas despido. gracias. Muchas gracias. Gracias.